Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí hoy, y espero que ustedes también lo estén. Si es tu primera vez por aquí, bienvenido. Espero que te quedes y si ya eres parte de esta linda comunidad, muchísimas gracias por estar siempre ahí, apoyándome y compartiendo esta pasión por las historias turcas. Hoy tengo un tema que sé que va a generar mucha conversación, porque, seamos sinceros, involucra a dos de los nombres más grandes en el mundo de las series turcas, Demet Özdemir y Can Yaman. Y no solo eso, vamos a hablar de amor, de críticas de cómo la vida imita al arte y de cómo, al final, el amor bueno, ya lo dice el título, ¿no? Demet Özdemir: me critiqué por amar a Can, pero triunfó el amor. Ya sé lo que están pensando, otra vez hablando de Demet y Can. Y la respuesta es sí, porque su historia, la de sus personajes, y todo lo que rodeó a Erkenci es simplemente fascinante. Y es que esta serie, o Pájaro Soñador como la conocemos en español, fue un fenómeno. Y cuando un fenómeno como este sucede, los detalles, los chismes, las especulaciones se multiplican. Y nosotros, como buenos fanáticos, no podemos resistirnos a investigarlos, a analizarlos, y a sacar nuestras propias conclusiones. Así que sin más preámbulos, preparen sus palomitas, pónganse cómodos, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, porque esto va a estar bueno. Vamos a sumergirnos en este torbellino de amor, críticas, y finalmente el triunfo de este sentimiento universal. Asterisco asterisco: el despegue de un sueño, Erkenci y la conquista global asterisco asterisco. Empecemos por el principio, por el éxito arrollador de Erkenci. Esta serie, que comenzó en 2018, fue un éxito instantáneo. La combinación de una trama cautivadora, personajes entrañables y paisajes espectaculares, cautivó a audiencias de todo el mundo. La historia de Sanem, la chica humilde con aspiraciones de escritora, y Can, el fotógrafo rebelde y guapísimo, conquistó nuestros corazones desde el primer episodio. La chispa, la química entre Demet y Can era innegable, palpable, electrificante. Era evidente que la conexión entre los actores trascendía la pantalla, y este magnetismo se transmitía directamente a los espectadores. La serie contaba la historia de Sanem, una joven de un barrio humilde de Estambul que sueña con convertirse en escritora. Forzada por su familia a encontrar un trabajo, Sanem termina trabajando en la agencia de publicidad de sus sueños, donde conoce a Can, el hijo del dueño de la empresa y un fotógrafo de renombre. Can, un hombre libre y aventurero, regresa de un largo viaje y se ve involucrado en una trama de intrigas dentro de la agencia, lo que lo lleva a involucrarse con Sanem. La trama estaba salpicada de humor, romance, conflictos familiares y laborales, y sobre todo, mucho amor. La evolución de la relación entre Sanem y Can fue el corazón de la historia, y los espectadores se sentían completamente inmersos en su viaje. Cada encuentro, cada mirada, cada roce, era esperado con ansias. La ternura, la pasión y la complicidad que Demet y Can transmitían eran contagiosas. La producción de Erkenci también fue impecable. La fotografía, la música, el vestuario y los escenarios contribuyeron a crear una atmósfera mágica que transportaba al espectador al universo de la serie. Estambul, con su encanto y belleza, se convirtió en un personaje más, y los exteriores, las calles y los lugares emblemáticos de la ciudad se convirtieron en escenarios inolvidables. El éxito de la serie se tradujo en números impresionantes. Erkenci se emitió en numerosos países, y fue doblada a varios idiomas. Los fanáticos de todo el mundo se enamoraron de la historia y de sus protagonistas, y la serie se convirtió en un fenómeno cultural. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes, fanart y vídeos dedicados a la serie. Los seguidores crearon comunidades online, compartieron sus teorías y especulaciones, y se mantuvieron al día con cada detalle de la producción. Y claro, los rumores no tardaron en surgir. La cercanía entre Demet y Can, la pasión que irradiaban sus personajes, y la atención mediática que la serie generó, alimentaron las especulaciones sobre una posible relación en la vida real. Las fotos juntos, los vídeos detrás de cámaras, las miradas cómplices, todo contribuía a alimentar la ilusión de los fans, que esperaban que la historia de amor de Sanem y Can se trasladara a la vida real. Y vaya que queríamos que fuera real. Yo la primera. ¿Quién no soñó con un Can Yaman en su vida? Asterisco asterisco: el escenario de la controversia, rumores, críticas y expectativas asterisco asterisco. Pero como sabemos, la vida no siempre sigue el guión, y lo que parecía una historia de amor perfecta, comenzó a enfrentarse a algunos obstáculos.
Las primeras señales de alerta se manifestaron en forma de rumores. Empezaron a circular rumores sobre la supuesta personalidad de Can Yaman, sobre sus exigencias, sobre su carácter difícil. Se decía que era muy celoso, que controlaba mucho a Demet, y que su comportamiento en el set a veces no era el más profesional. Estos rumores, aunque sin una confirmación oficial, empezaron a generar dudas entre los fanáticos. La imagen pública de Can, construida en gran medida por su atractivo y su carisma, se vio empañada por las acusaciones. Algunas fuentes afirmaban que el actor tenía un temperamento fuerte, que era exigente con sus compañeros y con el equipo de producción, y que a veces su comportamiento podía ser complicado. Las redes sociales, siempre un hervidero de información y especulaciones, amplificaron los rumores. Los fans debatían sobre la veracidad de las acusaciones, y analizaban cada gesto, cada palabra de los actores. Algunos defendían a Can, atribuyendo los rumores a la envidia o a una campaña de desprestigio. Otros, en cambio, mostraron su preocupación, y señalaron la importancia de mantener una conducta profesional y respetuosa en el trabajo. Y ahí es donde la historia toma un giro dramático. Demet, por su parte, siempre ha sido una persona reservada, muy profesional. Siempre se ha mantenido alejada de los escándalos y ha preferido que su trabajo hable por ella. Y según se dice, no le gustaba la atención mediática que se generaba alrededor de su posible romance con Can, y mucho menos los rumores y las especulaciones sobre su vida personal. La presión mediática, el escrutinio público y la constante atención de la prensa son aspectos inherentes a la fama. Sin embargo, cada actor tiene su propia manera de lidiar con ellos. Demet, al parecer, prefirió mantener la distancia y proteger su privacidad. Y aunque agradecida por el éxito de Erkencikus, parecía priorizar su bienestar emocional y su carrera profesional. Aquí es donde entran las críticas. Aunque no fueron críticas explícitas o directas, sí que hubo ciertas declaraciones y acciones que dejaron entrever la incomodidad de Demet ante la situación. En entrevistas, Demet hablaba de la importancia de mantener la profesionalidad, de no mezclar la vida personal con la laboral. Y sutilmente parecía distanciarse de los rumores que la relacionaban con Can. Sus declaraciones se interpretaron como una señal de que no estaba de acuerdo con la narrativa que se estaba construyendo en torno a su relación con Can. Algunas personas consideraron que Demet estaba tratando de proteger su imagen y de evitar que su vida personal eclipsara su carrera profesional. Otros, en cambio, interpretaron sus palabras como una defensa de su privacidad y de su derecho a decidir sobre su vida. Además, en redes sociales comenzó a dejar de seguir a Can, a eliminar fotos juntos y a interactuar menos con él. Este tipo de acciones, por supuesto, alimentaron aún más las especulaciones. Se decía que Demet estaba cansada de la situación, que no le gustaba la atención mediática y que prefería enfocarse en su carrera. La eliminación de fotos y el distanciamiento en redes sociales son herramientas habituales para los famosos que buscan poner fin a los rumores y especulaciones sobre sus vidas personales. Sin embargo, en el caso de Demet y Can, estas acciones se interpretaron como una confirmación de la crisis y como una señal de que su relación, tanto personal como profesional, se estaba deteriorando. Y por otro lado, la relación entre Demet y Can, en el set, comenzó a enfriarse. Ya no se veían tan cómplices, tan cercanos como antes. Las escenas románticas parecían más forzadas, menos naturales. Y aunque intentaban mantener la profesionalidad, la tensión era palpable. Los rumores sobre la supuesta mala relación entre los actores afectaron la atmósfera en el set. Los fans, que antes disfrutaban con la química entre Sanem y Can, comenzaron a notar la frialdad y la falta de conexión en sus interpretaciones. Las escenas de amor, que antes eran el punto fuerte de la serie, perdieron su magia y se volvieron menos creíbles. Así, la relación que parecía destinada a convertirse en un cuento de hadas en la vida real, se desvaneció. Los fans se sintieron decepcionados, pero también comprendieron que la vida de los actores, como la de cualquiera, es compleja y personal. Y aunque nos encantan las historias de amor, al final, lo importante es el respeto por la privacidad y las decisiones de cada uno. ***, el triunfo del amor, un legado de profesionalismo y éxito individual ***. Pero, ¿qué hay del triunfo del amor? Porque a pesar de las críticas, de las especulaciones y de la distancia, el amor, en cierta forma, sí triunfó. Y no me refiero a un amor romántico entre Demet y Can. Me refiero al amor por el trabajo, el amor por la profesión, y el amor por el éxito.
Ambos, Demet y Khan, supieron sobreponerse a las dificultades, a la presión mediática y a las especulaciones. Ambos siguieron trabajando duro, enfocándose en sus carreras y demostrando su valía como actores. Y al final, ambos lograron el éxito, cada uno por su lado. Demet, con su talento y su profesionalidad, se convirtió en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Ha protagonizado series exitosas, como Doğduğun Kaderindir y Erkenci, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Además, ha recibido premios y reconocimientos por su trabajo, y su imagen se ha convertido en un referente de estilo y elegancia. Su capacidad para interpretar personajes complejos, su compromiso con su trabajo y su capacidad para mantener su imagen profesional, la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Demet ha sabido aprovechar el éxito de Erkenci para consolidar su carrera, y ha demostrado que el talento y la dedicación son la clave para alcanzar el éxito. Khan, por su parte, también ha sabido capitalizar su fama. Ha trabajado en proyectos internacionales, ha protagonizado series en diferentes idiomas, y ha consolidado su imagen como un actor de renombre. Su popularidad sigue en aumento y su nombre sigue siendo sinónimo de éxito. Después del éxito de Erkenci, Can Yaman se embarcó en proyectos internacionales, lo que le permitió ampliar su público y demostrar su talento en otros mercados. Sus papeles en series como Bay Jail y Sandokan le han brindado nuevas oportunidades y han consolidado su carrera a nivel global. A pesar de las controversias que rodearon su figura, Can ha sabido reinventarse y mantener su popularidad. Su atractivo físico, su carisma y su dedicación a su trabajo lo han convertido en uno de los actores turcos más reconocidos en el mundo. Y aquí es donde la historia da un giro interesante. A pesar de la aparente distancia, de las críticas y de la falta de una relación romántica, Demet y Can han demostrado, a su manera, que el respeto y la admiración profesional pueden existir incluso en situaciones complicadas. En eventos públicos, en entrevistas y en redes sociales, han evitado las polémicas y han optado por mantener una postura cordial y respetuosa. Han reconocido el éxito de Erkenci como un proyecto que marcó sus carreras, y han agradecido a los fans por su apoyo incondicional. La madurez y la profesionalidad demostradas por Demet y Can han sido un ejemplo para sus seguidores. A pesar de los rumores y las especulaciones, ambos han sabido mantener la distancia y evitar las polémicas, priorizando sus carreras y el respeto mutuo. Y aunque no son pareja en la vida real, la química entre ellos, la complicidad que alguna vez existió, sigue presente en la memoria de los fans. Y, ¿quién sabe? Tal vez en un futuro podamos verlos juntos en otro proyecto, demostrando que el amor por el trabajo, el respeto mutuo y la profesionalidad pueden ser más importantes que cualquier romance. *** Lecciones aprendidas, el legado de Erkenci ***. Y ahora, para cerrar este tema tan interesante, hagamos un breve resumen. Hemos hablado de Erkenci, de la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman, de los rumores y las especulaciones sobre su relación, de las críticas, de la posible distancia que se generó, y finalmente del triunfo del amor, no como romance, sino como respeto o admiración profesional y éxito en sus carreras. Es una historia de luces y sombras, de pasión y decepción, pero sobre todo una historia de crecimiento personal y profesional. Y nos deja una lección importante, que la vida de los artistas, como la de todos nosotros, está llena de matices y complejidades. Y que a veces lo que vemos en la pantalla no es más que una parte de la historia. Erkenci dejó un legado duradero en el mundo de las telenovelas turcas. La serie rompió récords de audiencia, y sus protagonistas se convirtieron en estrellas internacionales. La historia de Sanem y Can cautivó a millones de personas, y su romance, aunque no se concretó en la vida real, sigue siendo recordado con cariño y nostalgia. La serie también generó un debate sobre la vida privada de los actores y la presión mediática. La atención constante de la prensa, los rumores y las especulaciones son parte de la fama, pero también pueden afectar la vida personal y profesional de los artistas. Demet y Can, a su manera, mostraron cómo lidiar con estas situaciones y cómo priorizar el respeto, la profesionalidad y el éxito individual. El éxito de Erkenci también demuestra la importancia de la química entre los actores y de una buena producción. La combinación de una trama atractiva, personajes entrañables y una puesta en escena impecable son elementos clave para el éxito de una serie. La serie también demostró el poder de las redes sociales y la interacción con los fans.
La comunidad online, los comentarios, los memes y el fanart contribuyeron a mantener la serie viva y a crear un vínculo más fuerte con el público. En resumen, Erkenzicus es más que una simple telenovela. Es una historia de amor, de éxito, de controversias y de crecimiento personal y profesional. Es una serie que nos dejó lecciones importantes sobre la vida, la fama y la importancia de perseguir nuestros sueños. Así que espero que este vídeo les haya gustado. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Demet y Can formaban una buena pareja? ¿Creen que su relación se vio afectada por la presión mediática? ¿Y qué esperan del futuro de sus carreras? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en participar. Y por favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y recuerden, siempre hay una nueva historia turca por descubrir. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.